Vamos a celebrar esta Santa Misa en la memoria de San Francisco Javier, presbítero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que adquiriste para ti numerosos pueblos por la predicación de San Francisco Javier, concédenos su mismo ardor para difundir la fe y que la Santa Iglesia se alegre de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. No falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y verán los ojos de los ciegos, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque sí, no más, perjudican al justo. Por eso así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos ponemos de pie. Aleluya, el Señor vendrá con poder e iluminará los ojos de sus servidores. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creéis que yo puedo hacer lo que me pedís?». Ellos le respondieron: «Sí, Señor». Jesús les tocó los ojos diciendo: «Que suceda como vosotros habéis creído». Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: «Cuidado que nadie lo sepa». Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor.
Podemos tomar asiento. La palabra de Dios, que tiene justamente ese nombre, palabra de Dios porque le pertenece a Dios, porque es de Él, porque es Él el autor, es Él quien la pronuncia, no solamente nos habla de Dios, sino que al hablarnos de Dios, nos habla también de nosotros. Al hablarnos de Dios, nos habla del mundo. Al hablarnos de Dios, nos habla de la providencia de Dios que interviene, que guía las cosas a sus fines. Nos habla de la historia, nos habla de cada uno de nosotros. Y es la única manera realmente adecuada, al menos en el sentido más profundo, de comprender nuestra propia existencia, porque nuestra vida no es puramente natural. Hasta incluso lo natural en nuestra vida, lo cotidiano en nuestra vida, lo profano, lo de todos los días, también tiene que ver con Dios, porque desde nuestra misma existencia existimos a causa del amor de Dios, a causa de la voluntad de Dios, que es actual. No es que Dios quiso que existiéramos y después se desentiende de nosotros. Aquí y ahora nos está haciendo existir. Y por eso la palabra de Dios nos ilumina, en primer lugar, sobre Él mismo, por supuesto, pero también sobre nosotros, también sobre el mundo, también sobre la historia. Y en el pasaje que acabamos de escuchar, esto se ve, esto se pone en evidencia. Es la curación de dos ciegos que descubren en Cristo al Mesías, lo llaman con un nombre técnico, específico, propio para el Mesías, hijo de David. Saben que Jesús es el Mesías, saben que es el Salvador del mundo, y por eso recurren a Él para ser curados, por supuesto, físicamente. Jesucristo les hace esa pregunta, si creen en que Él puede hacer eso, ciertamente que lo creen. Jesús va a realizar este milagro de la curación física, pero sobre todo va a tener misericordia de ellos, y la misericordia que también se expresa en esa curación física tiene fundamentalmente que ver con la curación del alma, tiene que ver con lo espiritual. La petición de hecho que hacen aquellos ciegos es: Señor, ten misericordia de nosotros. Y por eso esta ceguera que se revierte en visión tiene que ver con la oscuridad del pecado que se revierte en luz. Y esto es posible por la acción de Dios, y esto es posible por la apertura del corazón del hombre. Y entonces tiene lugar este acontecimiento, como sucede en todos los milagros, nos muestra cómo es el ser humano, no solo por la enfermedad, no solo por las limitaciones del orden natural o del orden físico, sino también buscando más profundamente el gran problema, el problema más grave de todos, el problema que está en el origen de todo, y que es precisamente el pecado, y que no siempre se pone en evidencia como se debería. Se hablan de muchos problemas, de muchas situaciones que son objetivas, que son reales, que son preocupantes, pero no siempre se pone en evidencia la raíz de todo mal. Y entonces un milagro nos habla de cómo es el ser humano en su limitación, en su carencia, en su deficiencia, en las consecuencias del pecado y por supuesto en el pecado mismo que nos sumerge en la oscuridad. Pero así como pone en evidencia esta situación, también pone en evidencia la palabra de Dios la grandeza del corazón del hombre. Un corazón creado para Él, para Dios, para recurrir a Dios, para ser feliz en Dios. Y vemos esa grandeza en la petición de estos dos hombres, de estos dos ciegos, y todos nosotros algo de esto también tenemos, de esta miseria y de esta grandeza. Esa grandeza que se va a expresar cuando se toma conciencia de esta miseria a la luz de la misericordia. Por eso la palabra de Dios nos muestra el corazón del hombre oscurecido por el pecado, pero con esta capacidad que Dios le dio de recurrir a Él. Y entonces
Esa lectura del pecado a la luz de la misericordia hace que estos hombres den ese paso hacia la luz, que ellos solos no pueden dar y nosotros tampoco podemos dar, pero pidiendo misericordia ciertamente que lo podemos recibir. Entonces está el hombre bajo el dominio del pecado, ese corazón que clama por la presencia de la luz divina, ese corazón que se abre a su misericordia y que es curado, es sanado, es lleno de luz. Dios lo llena de luz. Y al mismo tiempo que nos muestra esto, nos muestra algo más, que tampoco hay que perder de vista, porque cada detalle en el Evangelio es importante. Jesús les da una orden que inicialmente para nosotros podría ser no muy comprensible. El milagro no termina simplemente con la curación de aquellos hombres, sino que Jesús les dice con insistencia que eso no lo tienen que decir, que no se lo digan a nadie. Nosotros esperaríamos tal vez lo contrario, e incluso a veces nos puede parecer que en el fondo estuvo bien lo que hicieron, porque al difundir ese milagro, muchos se enteraron de quién era Cristo, muchos se enteraron de quién era el Salvador, el Mesías. Pero no tenemos que perder de vista lo que el texto nos está diciendo. Jesús les dio esta orden, que ellos no comprendieron o al menos no le dieron la importancia que tenía. Jesús habrá tenido sus motivos. A veces hacía milagros delante de mucha gente, como fue la multiplicación de los panes, y a veces hacía milagros totalmente privados para sus apóstoles, como fue caminar sobre el agua, solamente los apóstoles vieron ese milagro. O las bodas de Caná también, que es un milagro bastante privado a pesar de las circunstancias, porque solamente los servidores vieron lo que había sucedido. Y en ciertos casos Jesucristo prohíbe directamente que esto se sepa, por lo menos por ese momento. El Señor, por supuesto, que tenía dispuesto que esto quedara por escrito, quedara como testimonio hasta el fin de los tiempos en la Sagrada Escritura. Pero en ese momento no era conveniente porque había una gran confusión en torno a la figura del Mesías. Va a pasar algo similar en la multiplicación de los panes, cuando confunden a Cristo con alguien que vino a curar enfermedades, a saciar el hambre física, a solucionar un problema social. Era un Mesías temporal, un Mesías mundano, no porque lo que hiciera necesariamente estuviera mal, sino porque muchos no esperaban un Mesías que llegara a la raíz del mal. Jesucristo vino al mundo para rescatarnos del pecado. Y por eso en ocasiones el Señor no quiere que esto se sepa, para que no exista esa confusión. Ya llegaría el momento de mostrarse claramente como Mesías. Va a ser, por ejemplo, el momento de la cruz, cuando solamente la fe lo puede descubrir realmente como Mesías. Que nadie lo sepa, le dice Jesús, pero ellos apenas salieron, empezaron a contarlo a todo el mundo. Y esto nos muestra una vez más esto que decíamos al comienzo. La palabra de Dios nos muestra el obrar divino, la misericordia divina, la compasión, la providencia, y al mismo tiempo nos muestra cómo somos nosotros, porque somos muy parecidos a estos dos ciegos, en sus miserias y en sus grandezas, en las alternativas de nuestra vida espiritual. Aquellos hombres habían alcanzado la salud física, la salud espiritual, se habían encontrado con Cristo, los había iluminado, pero inmediatamente después vuelven a hacer exactamente lo contrario de lo que Jesucristo quería. Y así es nuestra vida. Pero Dios insiste una y otra vez en que cumplamos su voluntad, en que sigamos sus caminos. Una y otra vez nos ofrece la posibilidad de conversión. Pero somos así también nosotros. Nos acercamos y nos alejamos. Nos acercamos a la luz y de pronto nos vemos envueltos en las tinieblas. Pecamos, nos arrepentimos. Nuestros propósitos no siempre son tan firmes como deberían ser. Pero aquí está definitivamente la grandeza de la obra de Dios, porque Él nos conoce, sabe que somos así. Y una y otra vez, y hasta el último instante de nuestra vida,
renovará esa oportunidad de seguir el camino que nos conduce a la salvación. Por eso en este primer viernes le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús, especialmente recordando su misericordia, su amor redentor, su amor por nosotros, que nos conceda esa gracia de arrepentirnos siempre, de tratar de cumplir siempre, de hacer lo posible para cumplir su voluntad, aunque no siempre comprendamos el por qué, el cómo, aunque no siempre entendamos el camino por el cual Él nos guía, pero siempre obedientes, con el corazón abierto a su presencia en nuestras vidas. Le vamos a pedir entonces a Jesús, al Sagrado Corazón, que nos conceda esa gracia. Que así sea. Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti con tu divinidad, lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura, el agua que es figura de nuestra humanidad. El agua que es figura de nuestra humanidad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier, y así como él partió a continentes lejanos, impulsados por el deseo de salvar a los hombres, concédenos que también nosotros, dando testimonio del Evangelio, caminemos hacia ti junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. El sacramento recibido, Padre, encienda en nosotros la caridad que movió a San Francisco Javier por la salvación de todos los hombres, para que viviendo más dignamente nuestra vocación, alcancemos con él la recompensa prometida a los servidores fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Empezamos la oración, la reflexión correspondiente a este día del mes de María. Santa María Reina. María fue enaltecida por el Señor como Reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del pecado y de la muerte. Los títulos de la realeza de María son su unión con Cristo como Madre, como le fue anunciado por el ángel, y la asociación con su Hijo Rey en la obra redentora del mundo. La corona de 2 estrellas es la expresión de la corona real de su reinado sobre los ángeles y los santos todos. Como a su Madre, también a nosotros, el Señor nos coronará si hemos sabido cumplir con la misión real que nos ha conferido el bautismo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Oración. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Hijo unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tu Hijo en el reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.